Estimada audiencia, a partir de este instante queda usted en compañía de su programa, El Pan Verdadero, un programa de enseñanza, comentarios y estudio de la palabra del Señor, en la voz de su director, Pastor Oscar Soto, desde la hermana República de Nicaragua. Que lo disfrute. Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? El Pan Verdadero Internacional para servirles. El Púlpito del Aire, su programa de estudios y comentarios. Y estamos, gracias al Señor, comentando el tema de El Pastor. Gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de poder dirigirnos a ustedes. Y hoy pues con este tema que es candente. Ya esta es nuestra tercera entrega. Así que bendito sea el nombre del Señor, que los tenemos ahí al otro lado del micrófono, no solamente a ustedes, sino a todos los que tienen que ver con el ser y qué hacer de las plataformas de la tecnología, que por supuesto la tenemos postrada a los pies de Jesucristo. Amados hermanos, estamos, como les dije anteriormente, tratando el tema del pastor, y para nosotros es una bendición que ustedes estén compartiendo. Hay que ver, amados hermanos, que sí se necesitan bastantes buenos pastores al final del camino. Yo pienso que estamos al final del camino ministerial. Y por supuesto necesitamos hombres fieles para que le presenten a su Señor su novia. Hombres fieles que puedan presentarle a Dios su iglesia. Y estamos tratando el tema y seguiremos en ello. Muy bien. Hoy vamos a ver unos tips. El programa de hoy va a ser más que todo práctico de cómo nosotros podemos identificar los verdaderos pastores y los falsos pastores. Hemos venido hablando acerca del llamado pastoral. Hemos venido hablando acerca de la actitud de cada hombre de Dios frente al oficio. Hemos dicho de que el pastor no se hace, sino que nace. Uno nace desde el vientre de su madre, es elegido para el ministerio. Sin embargo, Dios se encarga de encontrarse con cada quien en el camino de la vida. Y una vez que el ministerio llega a la vida de aquel hombre, propiamente dicho, pues le toca a uno prepararse, le toca a uno crecer, tener amigos, tener mentores, tener un buen oído para escuchar y así poder servirle mejor a Dios. Pero hay un tercer punto que vamos a tratar hoy y después les voy a dar los tips para que ustedes puedan identificar a los verdaderos hombres de Dios. El punto al que yo me refiero es que todo hombre de Dios debe ser refrendado, debe ser aceptado por una iglesia. Mi hermano querido, eso te lo digo de manera clara. Tú no puedes estar en una comunidad de fe pastoreando donde no seas aceptado como tal, donde no te reciban como un pastor. No puedes ejercer el oficio. La comunidad de fe debe recibirte, debe aceptarte. ¿Por qué? Porque tiene que ver el vínculo oveja-pastor para que se pueda hacer este trabajo. Tiene que haber ese vínculo. De tal manera que, por supuesto, hay personas que imponen su ministerio. Y aquí hay algo pues que hay que decirlo. Nosotros como dirigentes, estoy hablando con el presbiterio, no podemos imponerle a una congregación, a un pastor, que la congregación no acepta. Porque digamos lo siguiente, todo pastor es un maestro, pero no todo maestro es un pastor. Entonces, ¿cómo puedo yo enseñarle algo a alguien si no me recibe como maestro? Si en su corazón no está el sujetar su mente para que pueda ser
una persona enseñable, una persona moldeable. Y esto sucede, por supuesto, esto sucede siempre. Hay pastores que están a la espera de las congregaciones que ellos consideran que son las mejores, entre comillas. Son hombres que no tienen la visión clara de lo que es estar pastoreando en el lugar donde Dios quiere que estés. No hay cosa más bendecida para este oficio que ponerse a pastorear en el lugar donde Dios quiere que tú pastorees. Es una bendición absoluta, es una bendición total estar en el lugar correcto, en el sitio correcto y en el tiempo correcto. Todo esto se le debe al presbiterio. El presbiterio debería de identificar el lugar correcto, el tiempo correcto sobre todo, para llevar a un ministro a una iglesia. Es ahí donde se obtienen los resultados correctos. Bueno, nosotros tenemos generalmente entre las denominaciones la costumbre de mandar unos candidatos. Se mandan 3 individuos, por lo menos, 3 o 4, para que estén ministrando la iglesia 1 o 2 días de la semana y así pues la congregación pueda descubrir con cuál de ellos podría llevarse bien, con cuál de ellos podría desarrollar un vínculo oveja-pastor. Esto cuando van a hacer cambios pastorales. Todas estas reglas y estos mecanismos cambian de acuerdo a la congregación, de acuerdo a la denominación. Pero lo que debe privar el común denominador, disculpen que sea repetitivo, pero es la índole de este programa, índole pedagógica, lo que debe privar es que el individuo sea el correcto, aceptado por la iglesia, que lo reciban como pastor y que comiencen a caminar con él en obediencia. Muy bien, dicho esto, vamos a ver que la iglesia va a terminar invariablemente por tener el gobierno que merece. La iglesia al final del camino va a tener el gobierno que merece. Así como una nación, las naciones eligen sus gobernantes y tienen los gobernantes que merecen. Así también la iglesia. Ahora bien, amados hermanos, ¿cómo puedo yo darme cuenta de quién es un verdadero pastor y quién no? Ahora yo me refiero a la iglesia, no al presbiterio. Los falsos pastores dan ciertas señales que uno debe de saber discernir como pueblo. No estoy hablando de que el pastor va a ser perfecto. No, no es el tema. El tema es que hay hombres que no son enteramente sinceros y dan ciertas señales que uno debe, como les digo, que uno debe distinguir y darse cuenta, bueno, a este hombre le falta o este hombre no nos conviene. Vamos a ver, la primera, el verdadero pastor busca responsabilidad. El falso pastor busca autoridad. Ahí tenemos la primera. El verdadero pastor busca responsabilidad. El falso pastor busca autoridad. ¿Qué le parece? Un verdadero pastor lo que busca es ser responsable con su congregación. Busca cómo trabajar, cómo mejorar, qué puedo hacer, qué mecanismos puedo implementar, espirituales obviamente, para que la obra crezca. Ese es un verdadero pastor. Está buscando ser responsable. Aquí tienen ustedes Filipenses 2:19 al 22, que dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Filipenses 2:19 al 22, refiriéndose a Timoteo. O sea, era un hombre que no buscaba su propia ganancia.
Y aquí tenemos el gran problema. ¿Conocen ustedes algunos pastores que busquen lo suyo propio, su propia ganancia? Bueno, ese es un líder que no debe ser seguido. Ese es un líder que debería ser rechazado. No importa cuánto título tenga, no importa cuánta capacidad o no importa cuáles habilidades tengan de comunicación, de oratoria, debería ser rechazado, porque no está buscando ser responsable con la obra, sino que está buscando su propia ganancia. Un líder digno de ser rechazado. Ahí lo tenemos el primero. El dirigente piadoso busca ser responsable. El otro no, el otro solo busca tener autoridad. El otro busca cómo imponerse, cómo llegar a mandar, cómo llegar a gobernar, y a veces no en el espíritu, sino en la carne. Por eso les digo, Timoteo tenía un buen sentido de responsabilidad, se preocupaba por la gente, no buscaba sus propios intereses, sino que buscaba los intereses del pueblo de Dios. No buscaba títulos pomposos, no buscaba prestigio, sino que lo que Timoteo quería era ser útil y tomar la responsabilidad que Dios le había puesto como algo al que abrazarse, algo a lo que hay que anclarse para poder servir de la mejor manera. Tenemos dirigentes hoy día que están gravitando en este error, por supuesto, por supuesto. Lo que debería ser totalmente inequívoco es elegir al individuo que tiene la responsabilidad de pastorear la iglesia. Es que a ese no lo detiene nadie, a ese no lo detienen los problemas. Ese individuo responsable no lo es solamente con el pueblo, sino que es responsable con Dios. Sabe que fue llamado y sabe que no puede quedarle mal a Dios, no solamente al pueblo, sino a Dios. Muy bien. Dice la Biblia en Primera de Pedro 5, no piensen que son señores sobre la herencia de Dios, sean ejemplos del rebaño. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Estamos parafraseando, ¿verdad? El liderato no es un señorío. Los dirigentes espirituales tienen que tomar la responsabilidad de buena gana, a favor del rebaño, como un pastor lo haría por sus ovejas. ¿Qué les parece? Ahí está la primera señal que les brindo. El verdadero líder busca responsabilidad. El falso líder busca autoridad. Hay en la Biblia unos ejemplos. Hay dos varones que en la Biblia aparecen con estas marcas, con estas señales. Uno de ellos era Diótrefes. Diótrefes dio señales de ser un mal dirigente. Y el otro era Demetrio. Les voy a leer algo. Dice acá, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener siempre el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tercera carta de Juan, verso 9 y 10. Había un individuo ahí que se llamaba Diótrefes, que le gustaba ser el primero. Me imagino que tenía celos de la gente del equipo ministerial, como dirigente de la iglesia, como hombre a cargo, como hombre en autoridad, pues estaba ahí interrumpiendo, coartando, bloqueando la llegada de los ministros para compartir el evangelio, para crecer, para estar en comunión, y él inmediatamente decía que no. Esto es algo que sucede todo el tiempo. ¿Por qué? Quizás porque él quería ser el único en medio de la congregación. Él quería brillar. Quería brillar más que Jesucristo.
Diótrefes no se había dado cuenta que el único que merece el brillo, el único que merece la honra y la gloria en la congregación es Dios. O sea, el tipo era un celoso, un celo falso. Lo que es tuyo, pastor, no te lo quita nadie. No importa que venga un predicador más famoso o que venga un predicador que, entre comillas, tiene más preparación. Cuando Dios te ha puesto en una iglesia, eso es tuyo. Nadie te lo va a quitar. No tienes que pelear por lo tuyo. No tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo humano. Por eso dije, la iglesia te ha recibido como pastor, la iglesia te ha aceptado. Entonces la iglesia te ama. Es como cuando tú sales a comer a un restaurante. Tú puedes salir a un restaurante muy lujoso, donde los cubiertos sean de plata, donde los manjares sean exclusivos, exquisitos. Está bien por un tiempo que tú puedas ir un fin de semana con tu familia y comer delicioso en cualquiera de estos restaurantes. Pero tú anhelas tu casa, tú anhelas ahí tu mesa, la que está en la cocina, la que está a la orilla de la estufa. Tú anhelas el cafecito que viene de la llama a tu mesa. De esa manera puedo compararte yo el ministerio. Puede venir otro varón de Dios con mucha elocuencia, con mucha revelación. Gloria a Dios, recibámoslo, aprendamos de él. Pero tu pastor es tu pastor. Dije yo en un programa, en el anterior, no creo, dije yo, que Dios eduque o que Dios bendiga o que Dios esté formando a la verdadera iglesia a través de celebridades. No creo eso. Yo creo que Dios sigue usando sus pastores. Te voy a dar un consejo. Quisiera decir te voy a dar una orden, pero no puedo. Te voy a dar un consejo. El mejor pastor o el pastor al cual tú deberías escuchar siempre debe ser el pastor de tu iglesia. Ese es el verdadero pastor, tu pastor favorito, tu pastor preferido. Escucha al pastor de tu iglesia, porque el pastor de tu iglesia es el que te conoce, es el que sabe cómo vas en el espíritu, cómo vas avanzando, es el que sabe dónde está flaqueando la congregación. Ese es el verdadero pastor, el que tiene responsabilidad, el que no busca ser autoridad sobre ti, sino que busca responsabilidad. Qué tremendo, ¿verdad? Hay un defecto acá y tengo que decirlo porque no puedo pasar por alto esto. Hay congregaciones donde el que manda no es el pastor, los que mandan son los diáconos. Hay congregaciones donde el pastor simplemente lo tratan como un empleado. Los diáconos se convierten en los dirigentes de la iglesia y el pastor simplemente es un empleado, es el que nos predica, pero nosotros somos los que tenemos el mando. Eso no está bien. No está bien. No está bien. El pastor debe dársele lugar y espacio para que desarrolle su visión. Hay pastores que para comprar una escoba tienen que pedir permiso. ¿Por qué? Porque están directamente bajo la tutela, bajo la orden, bajo la autoridad de un grupo de personas que no son pastores. Y quiero decirte esto, pastor, cuando venga el Señor a pedir cuentas, no va a llamar a ese grupo de diáconos, te va a llamar a ti para que le des cuenta de su rebaño. Ujú. Y esto también deben oírlo los diáconos. Bueno, se lo digo a Juan para que lo oiga Pedro. También los diáconos deben darse cuenta que si están en ese plan, tratando al pastor como un empleado de ellos, entonces están adulterando el modelo de Dios para tener una iglesia sana. Generalmente cuando se da esto, las iglesias tienen mucho cambio de pastores. No les duran, porque el hombre de Dios se siente maniado, el hombre de Dios se siente atado.
sin poder realizar su trabajo como debe ser. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque esto se ha enseñado inclusive. De hecho, yo tuve una experiencia donde, siendo yo pastor, los diáconos me estaban haciendo contrapeso abiertamente, y ellos amenazaban con llegar delante de las autoridades de la congregación y malinformarme. Y uno de ellos me dijo en una reunión: usted aquí, me dijo, solo es el pastor. Nosotros somos la junta directiva de la iglesia, me dijeron ellos. Así que, dándome a entender que yo tenía que sujetarme a ellos. Inmediatamente descubrí cuál era el problema que tenía esa congregación, porque yo llegué a esa congregación después de que en un año le habían pasado 5 pastores, en un año. Ellos mismos, en una discusión, en una reunión de diáconos pastor, salió y se ventiló ese asunto ahí. Salió a la luz el defecto que ellos mismos tenían. Entonces yo comencé a trabajar en el punto y tomé las riendas de la congregación. Y comenzó la congregación a caminar bien. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sabía que Dios me había llevado ahí y sabía que la congregación me aceptaba, pero también me di cuenta que el defecto era que la junta directiva tomaba las riendas que le corresponden tomar al pastor. Cuando el pastor depende del salario o depende de las viandas o depende de las ventajas que aparentemente le da la iglesia, entonces se sujeta a la iglesia porque no quiere perder, está buscando lo suyo. Quiere estar bien con su congregación, quiere estar bien con sus líderes. Y eso es sano, pero no a costa del modelo de Dios. Yo quiero estar bien con mi congregación y yo quiero estar bien con mis líderes, pero no voy a negociar, no voy a concesionar el modelo de Dios para que la iglesia trabaje bien. Es un hilo muy delgado, es un hilo de pescar, es un hilo nylon, transparente. Hay que saber cómo se actúa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí tenemos a Diótrefes. Les estaba prohibiendo a los hermanos tener comunión con los demás. Eso no es de Dios. La primera lealtad que la iglesia le debe es a Dios y a su palabra. Después es al pastor. No imites lo malo. Hay que imitar lo bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Usted no tiene por qué tener obligaciones, lealtades ciegas a ningún hombre. No debe hacerlo. No debe tenerlas. Primero es a Dios y a su palabra. Y si aquel hombre que es su pastor está de acuerdo a lo que la palabra dice, entonces sí, es un buen líder, hay que seguirlo. ¿Por qué digo esto? Hay pastores, ustedes lo saben, hay pastores que le prohíben a la gente: no vayas a otra iglesia. Hey, la persona puede ir a otra iglesia si está de viaje, por ejemplo, y resulta que va a estar 2 semanas por causa de trabajo o alguna visita familiar. Perfectamente puede ir y congregarse en alguna buena iglesia para que él no pierda el calor de los hermanos. El cuerpo de Cristo es uno solo. No quiero que vayas a esa iglesia, no quiero que te relaciones con los hermanos de la otra iglesia. Ese es un mal dirigente. Pero también hay que ver que el pastor siempre debe darse cuenta dónde está su oveja. Porque si la iglesia donde va no es una buena iglesia, no es recomendable, entonces uno le dice: mira, ¿sabes qué? Mejor ve a otra. Ahora mismo que vas a estar de viaje, mejor ve a otra porque esa no tiene buena doctrina. Uno siempre está cuidando. O sea, hay que tener un equilibrio, amados hermanos. Ahora tenemos a Demetrio. Demetrio era un hombre que siempre estaba dispuesto, siempre estaba solícito, siempre estaba con las puertas abiertas. Todos dan buen testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, o sea, la palabra. Eso lo dice en 2 de Juan 1:12, lo dice el apóstol. Todos dan
Buen testimonio de Demetrio. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos al segundo tips que quiero presentarles en este programa. El buen dirigente alimenta el rebaño. El buen pastor alimenta el rebaño. El falso pastor despoja al rebaño. El buen pastor siempre está buscando cómo su rebaño crezca, llevarle buen pasto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El pasto representa la palabra. El buen pastor siempre está preocupado por llevar buena palabra, buena doctrina. El buen pastor sabe que la alimentación de su rebaño es vital para la vida de la iglesia. El pastor sabe que la palabra nunca vuelve vacía, que es prosperada para todo aquello que la ha enviado el Señor. Entonces, Él busca cómo preparar un buen mensaje. Él busca cómo llevar siempre palabra fresca. Él busca cómo llevar siempre palabra ungida. Él busca que el pastor que va a traer como invitado a la congregación tal vez no sea el más famoso, pero tiene buena palabra. Tal vez no sea el más popular, pero tiene buena palabra. Y la iglesia necesita, ¿verdad? También que un amigo, que otro siervo la ministre de vez en cuando para que pueda ir creciendo, alimentándose de los diferentes siervos que Dios ha llamado a servir en la obra. Ese es el verdadero pastor. Busca cómo alimentar la oveja. Y la oveja, ya cuando está bien sanita, alimentada, entonces la oveja camina, la oveja avanza, la oveja, sobre todo, se reproduce. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia en Jeremías 3:15, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esto lo vimos en el primer programa, ¿recuerdan este texto? Donde les estuve explicando la diferencia entre ciencia e inteligencia. O sea, el Señor va a dar pastores que os apacienten, dice, con mucha inteligencia, o sea, que tengan mucho cuidado, que sean sagaces, que sean astutos, que se adelanten a los problemas, que puedan ver venir el mal y luego proteger al pueblo. Excelente, excelente. La iglesia que tenga un pastor de este tipo tiene que cuidarla. Dice Jeremías 23:3, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán, y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Cualquier pastor que alimente bien a su rebaño, a ese sígalo. No importa que sea un pastor que no tenga un renombre, que no tenga un nombre que brille en la comunidad, no. Él es buen pastor, nos predica siempre la palabra. A ese es el que hay que seguir. Ustedes saben, amados hermanos, que hay pastores hoy día que buscan métodos mundanos para poder tener a la congregación dentro del templo. Si usted busca métodos mundanos para que la gente venga, va a necesitar métodos más mundanos todavía para que la gente se quede. Esto es tremendo. Hay pastores que inventan torneos de fútbol, conciertos cada semana. Vamos a traer al cantante de moda. Vamos a ponerle a la iglesia luces. Vamos a ponerle a la iglesia cualquier otro tipo de cosas que no sea una buena palabra. En otros programas lo he dicho y este ejemplo me encanta porque la gente lo capta bien. Yo menciono el ejemplo de un restaurante donde la comida es muy buena, pero está más lejos, es un poquito más caro. Entonces dice uno, no importa que allá esté más lejos y que sea más caro,
pero la atención es buenísima, es aseado, las personas se esmeran, uno la pasa bien, el ambiente, el lugar, vamos para allá, dice uno. Ujú. Entonces, así debe ser en el mundo espiritual. Si tú tienes una iglesia donde hay una buena palabra, no importa que tu iglesia quede donde el viento da la vuelta, la gente va a ir allá. Dios se va a encargar de que la gente vaya allá, porque allá es donde está su palabra. No tienes que hacer ninguna estrategia mundana para que la gente llegue. No puedo dejar de comentar algo, y es que cierta vez yo estuve viendo un evento masivo, un evento de 10.000, 15.000 personas, que se hacía en cada país por un famoso teleevangelista. Entonces, en este ejemplo, se invitaba a un cantante mundano, oiga bien, se invitaba a un cantante mundano para que pudiese pues cantar sus melodías, y después se ponía un cantante de renombre cristiano y después venía la palabra. Ese era el orden cultural de la actividad. El cantante mundano salía primero, y es que la visión era que la gente al oír va a estar cantando fulano de tal, entonces la gente pudiese ir al evento. Y decían ellos, ya una vez en el evento, entonces les predicamos la palabra. Bueno, yo no sé qué efecto o qué resultado pudieron haber obtenido de esto, pero no creo que sea lo que Dios quiera. Las personas que llegan a Cristo es porque el Espíritu Santo las lleva. El Espíritu Santo es el que revela a Cristo. La cosa funciona de esta manera. El Padre nos da a Cristo. El Hijo nos lleva al Padre. Y el Espíritu Santo nos revela a Cristo. Es el Espíritu Santo el que le revela a las personas que Jesús es el Salvador, a través de la buena palabra que tú lleves, a través de su palabra bendita. El Espíritu Santo hace ese trabajo espiritual, te revela que Cristo es el Salvador. El mal dirigente es el que procura ver qué saca, el que procura ver qué puede obtener de las personas. Ese es el mal dirigente, no lo pierdas de vista. El que solo te vive hablando de dinero, el que solamente, en vez de darte palabra, busca ver qué puede sacar de ti. Hay iglesias donde sucede esto, hay cantidades de iglesias. Y usted me dirá, hermano, pero si a la gente le están quitando su plata, si a la gente le están quitando su dinero, ¿por qué la gente no huye? ¿Por qué la gente no se va? No tengo ni la menor idea. Hay un espíritu que los mantiene ahí, que aunque están escuchando mentiras, permanecen en el lugar. La Biblia lo dice, por cuanto no quisieron tener el amor de la verdad, entonces Dios les envía un espíritu de mentira para que crean la mentira. ¿No ha visto usted, amados hermanos, por ejemplo, que a veces se hacen actividades donde viene gente famosa y en esas actividades les cobran la entrada? Les cobran la entrada. Ya una vez dentro, les piden una ofrenda normal de la actividad. Y después del mensaje, hacen una promoción de siembras. Y en esa promoción de siembra, obviamente, sembrar dinero, también les quitan alhajas, relojes, los anillos o sortijas de matrimonio, cadenitas de cuello, esclavas de mano, todas de oro, cheques, promesas con tarjetas de crédito, o sea, los asaltan prácticamente. Y hermanos, permítame, cómo se llenan estos cónclaves, cómo se llenan de gente estos cónclaves, tremendo. Y uno dice, ¿y por qué en la iglesia me cuesta tanto tomar una ofrenda para pintar el templo? ¿Por qué me cuesta tanto en la iglesia tomar una ofrenda para comprar 50 sillas que necesitamos? ¿Por qué me cuesta tanto en el templo
tener una ofrenda para arreglar a los niños el lugar donde ellos están recibiendo sus clases. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? No sé. Pero esa es la realidad de la iglesia. Otra manera de despojar a la gente es hacer que las personas te sirvan a ti. Te sirvan como si fueran tus esclavos. O te sirvan como si fuesen mayordomos que están a tu disposición. No es el pastor que está para servir la oveja, sino el pastor que se sirve de la oveja. No solamente en asuntos económicos, también en asuntos domésticos. Yo estuve en una iglesia una vez de visita, donde el pastor estaba diciendo: fulano, tú llegas mañana a pintarme la casa. Necesito a alguien que me lave el carro para mañana, a ver, levante la mano. Y así sucesivamente, dando órdenes domésticas. Las ovejas no son para eso. Yo me quedé sorprendido. Y la gente levantaba la mano: yo, pastor, voy a ir a pintarle, yo le voy a lavar el carro. El otro le lleva el vestido a la lavandería, etcétera. He conocido eso. Yo digo, pero ¿cómo es? Entonces es que aquí se está predicando que si tú te vuelves un empleado del pastor, entonces es porque estás sujeto a él y Dios te va a bendecir. Y la unción del pastor va a ser transferible a tu vida. Imagínense, qué locura. No, si mi pastor es apóstol y yo le lavo el carro, entonces la unción de él en algún momento va a pasar a mí y yo voy a ser apóstol también. Es una locura. La Biblia dice: él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Dios es el que constituye los ministerios. Uno puede hacer un favor en algún momento. Puede servirle a su pastor. Claro que sí. Pero no en este no en este estilo, no de esta forma. Amados, escuchen ustedes este texto. Edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Miqueas 3, 10 y 11. En la época de Miqueas se estaban realizando servicios por una sola cosa: dinero. Vigile bien, hermano, cuando el dinero se convierte en la motivación y en la preocupación principal del liderato. Voy a repetirlo: vigile bien el asunto cuando el dinero sea la motivación principal, la preocupación principal de su líder. Ahí ya está comenzando a existir algo malo. La motivación principal debe ser la palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El amor al dinero, ustedes saben que es la raíz de todos los males. Y si esto se convierte en el motivo principal de una iglesia, la iglesia está perdida. Perdida. No importa los milagros que sucedan, no importa la unción que supuestamente se sienta. Si el dinero es lo principal, eso está perdido. Si usted permite como líder, si usted permite como iglesia que el falso dirigente esté en el poder, entonces usted tiene la culpa también, porque es consentidor. Usted tiene la culpa. Si usted tiene las pruebas, si usted tiene las pruebas necesarias para demostrar que algo no está bien, entonces utilice esas pruebas. Hable en privado con su pastor y dígale: yo siento, pastor, que usted está haciendo esto y esto y esto que no lo avala la Biblia. Se lo digo con amor, se lo digo con respeto, se lo digo con cariño, porque usted es mi pastor. Pero aquí yo le voy a hacer ver que usted está desviándose poco a poco del asunto, desviándose poco a poco de la meta, desviándose del camino. Entonces usted tiene todo el derecho, porque si usted lo calla, el que calla otorga. Si usted lo calla, si usted se queda callado, entonces prácticamente está haciéndose un cómplice. Es pecado hablar cuando hay que callarse.
y es pecado callarse cuando hay que hablar. Las dos cosas son pecado, así como lo oye. Muy bien, Jesús dijo, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ah, Dios mío. El verdadero pastor sale frente al lobo con un palo y comienza a defender todas sus ovejas y le hace frente al lobo. Y el lobo amenazante y el pastor ahí con una onda, como se hacía al estilo antiguo, con una onda, con un palo, como sea. Estuve escuchando a un pastor judío, que él era un pastor de ovejas en una iglesia, pero también era pastor de ovejas propiamente dichas. Y dice él que la costumbre es meter las ovejas al aprisco, al corral. Y entonces hay un pequeño portillo donde entran las ovejas, que generalmente esos corrales son de piedra. Hay un pequeño portillo ahí donde puede pasar una oveja cómodamente. Y él, como pastor, se sienta en ese portillo cuando ya todas están adentro. Se sienta en ese portillo, pues con su bastón, con su báculo, con todo lo que él anda, y se duerme ahí, cuidando que el lobo no vaya a entrar por el portillo. ¿Qué le parece? El verdadero hombre de Dios siempre está cuidando de que su oveja esté lo más segura posible. De hecho, a todos nos ha pasado, a todos los pastores nos ha pasado lo siguiente. A veces llevamos nosotros un invitado a la iglesia y resulta que ha sido un desastre. Y cuando el hombre está predicando o la persona está predicando, uno dice, Dios mío, ¿a qué horas traje este hombre? Que termine, Dios mío. Porque a veces uno como pastor queda después tratando de componer las cosas, porque el hombre en vez de ser de bendición fue un desastre. Y entonces, y la gente lo resiente a veces porque está la persona predicando y la gente comienza a ver al pastor. Y hay unos diáconos que tal vez le mueven la cabeza en sentido negativo. Pastor, pero ¿qué pasa? ¿Cómo nos ha traído a esta persona? Yo particularmente me muevo de manera interdenominacional, hermanos, gracias al Señor. He estado predicando en todas las denominaciones conocidas por aquí, por Centroamérica y México, Sudamérica también, las Antillas, diferentes denominaciones. Tengo ese privilegio, gracias al Señor. Y yo agradezco, y siempre lo digo en el púlpito, y lo digo no por llenar un espacio o porque tenga que decir algo, sino que lo digo porque lo comprendo. Yo agradezco que me hayan invitado a predicar sin conocerme, por ejemplo. Eso lo valoro mucho. Y le digo, pastor, quiero agradecerte que sin conocerme me hayas cedido el lugar para poder ayudarte a cargar la cruz de la iglesia en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, depende sea el caso. Porque para un pastor es un riesgo increíble. El trabajo de un año se te puede venir al suelo en una hora, en 10 minutos, en 15 minutos, o en una frase que dijo aquel o aquella persona. Entonces, eso es bueno, tener pastores que alimenten, no que despojen, ¿de acuerdo? Es que no puede caber en la mente de un buen varón de Dios servirse de las ovejas. Vamos a ver qué les parece este tercer tips. El buen pastor reúne las ovejas. El falso pastor las esparce. ¿Qué les parece? El buen pastor reúne y el falso pastor esparce.
Siempre el buen pastor ama a sus ovejas y no quiere que se le vaya ni una sola. Voy a repetirlo. Siempre el buen pastor ama a sus ovejas y no quiere que se le vaya ni una sola de ellas. Así como lo oye, querido hermano. Un buen pastor no está diciendo, no me importa que se vayan 3, Dios mandará 100. Eso es mentira. Eso es mentira. No importa que se vayan 10, Dios va a mandar 200. Eso es mentira. Dios quiere mandar las 200, pero sin que se vayan las 10. Dios quiere mandar las 100, pero sin que se vayan las 3. El objetivo de Dios no es dividir, el objetivo de Dios es multiplicar, es sumar. Hay pastores que tienen ese recurso y al que no le gusta que se vaya, no, un momento. Dios te envió la oveja para que la pastorees. Si la oveja está inconforme, tenemos mecanismos pastorales. ¿Cuáles son los mecanismos pastorales? La consejería, el diálogo, la visita casa a casa. Hable con la oveja, que le haga saber cuál es el descontento, que le haga saber cuál es el problema. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sientes, cuál es tu problema. Y entonces ahí las cosas se van aclarando. Ya cuando no se puede, pues ya no se puede. Pero en el corazón del pastor está no perder su oveja. Es que el verdadero pastor lo que quiere es reunirlas para apacentarlas, para curarlas, para enseñarles, para guiarlas, para exhortarlas, para reprenderlas, inclusive, pero reunidas, como el padre reúne a sus hijos. El otro no, el otro quiere evitarse todo tipo de problema y que se vaya, el que no le guste que se vaya. No, no es así. Hay que seguir al pastor que reúne, no al pastor que esparce. Dice acá, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño en su brazo, llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40, 10 y 11. Usted ve la palabra suavemente, o sea, nos habla de dulzura, nos habla de paz, de un varón que convence, de un varón que tiene diálogo, que no se impone, sino que tiene diálogo, modo y manera para convencer a las ovejas, para hacerles ver los errores. Ese es el varón que debería ser seguido. El que convence a las ovejas con paz, con alegría, con tranquilidad, que las hace ver su error. Es un hombre que lo que procura es no perder una sola oveja. Todas tienen el mismo valor para él. Las reúne, las cuenta, las conoce, cada una por su nombre. Cuando nosotros leemos el libro de Job 38, dice que el Señor conoce cada estrella por su nombre. Así el pastor debe conocer cada ovejita por su nombre. Hay un amigo que ya está en la presencia del Señor gozándose. Se fue en el 2021. No era un amigo, era un hermano para mí. Fuimos compañeros ministeriales, viajamos a varios países juntos predicando y a muchos lugares aquí dentro de este país. Y él, además de ser predicador, él era ganadero. Y entonces, en la tarde, a veces él decía, voy a ir a ver el ganado. Y decía mi hermano, me falta la overa, me falta la renca, me falta la negra, hablando de sus vacas. Él les tenía un nombre a cada una. Así debe ser el pastor, conocer sus ovejas, conocer su rebaño y tenerla siempre reunida.
Hay un texto en Salmo 18:35. Tu suavidad me ha engrandecido. Cuando una persona escúchenme ovejas, por favor, escúchenme iglesia, cuando su pastor es suave, de buen trato, cuando su pastor es dulce, es manso, eso no significa que es débil. Es que hay gente que para hacer notar su autoridad tienen un carácter agrio. No, cuando su pastor se comporta con mansedumbre no quiere decir que sea débil, sino que es un hombre de buen trato. La suavidad es la capacidad para identificarse y simpatizar con los que son débiles, con los que están necesitados, con el fin de animarlos, de levantarlos, de ayudarlos, de fortalecerlos. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Conocen ese texto? No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Isaías 42:3. ¡Qué tremendo! No es que vamos a terminar con lo que ya está, no, esta gente no tiene remedio, me quiero cambiar de iglesia, no. Con dulzura, tratar de ganar a las personas. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar hoy. Hemos estado hablando de varias cosas. Hemos mencionado en cuanto a estos tips que el verdadero pastor reúne al rebaño y el falso pastor lo esparce. Que el verdadero pastor alimenta al rebaño y el falso pastor lo despoja. Que el verdadero pastor busca responsabilidad y el falso pastor busca autoridad. Vamos a tener una cuarta y última entrega sobre el tema pastoral. Vamos a seguir en la próxima semana. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Amados hermanos, ha sido un agrado estar al aire. Nos estaremos encontrando en la próxima edición.